Ya, yo estoy grabando. Muy buenas tardes, mi nombre es Angelia Mesa Medina y soy su maestra de Ciencias Sociales. En este momento vamos a tratar uno de los temas más trascendentales de la historia que han revolucionado por completo nuestra sociedad. Pero antes que nada, yo quisiera saber si alguno de ustedes puede venir a celebración. Pase, Laine, por favor. Buenas tardes, yo voy a hacer la oración. Señor Jesús, damos gracias por esta linda tarde que usted nos ha ofrecido. Señor, le damos gracias por este nuevo día que también nos dio. Esperemos, Dios, que nos aprendamos la clase que da la maestra Nelia y de la clase que ella nos haya dado hoy, que no nos sirva para hoy, sino para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Pues bien, antes que nada también quisiera empezar esta clase con una de las frases reflexivas de Platón, donde esta frase, ¿quién desea leer la frase? Por favor, Karina. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. ¿Y qué entienden ustedes con esta frase? Que uno perdona fácilmente a un niño por cualquier curiosidad que ellos hayan visto, tocado, lo que sea. Pero un hombre tiene miedo de que lo regañen de algo que hizo. Bueno, no exactamente, pero esta frase de nuestro célebre filósofo Platón quiere decir que a un niño se puede perdonar por haberse equivocado, por tenerle miedo a la oscuridad, a la verdad, a lo que desconoce, pero que a un hombre no se le puede perdonar el no querer conocer la verdad. Esa luz hace referencia en esta metáfora, es a la verdad, al conocimiento. Pues bien, ahora bien, ¿qué entienden sobre este gran tema? El impacto de las revoluciones burguesas y los procesos económicos y políticos del mundo que surgieron a través de dichas revoluciones. ¿Qué usted entiende, Karina, con este tema? ¿Qué le llega a la cabeza? Bueno, a mí me llega que son dos cosas, dos empresas industriales donde hay mucho dinero entre ambos. Pues bien, chicos, continuamos. ¿Qué ustedes entienden por el impacto de las revoluciones burguesas y los procesos económicos y políticos del mundo? Dígame, ¿qué usted entiende por eso? Fueron dos revoluciones sociales que trataron de ayudarnos con los procesos económicos y políticos sobre la humanidad. Bueno, sí, muy bien, excelente, claro que sí. Las revoluciones burguesas fueron unas revoluciones que transformaron el contexto histórico, político y económico de la humanidad por completo, ya que estas revoluciones burguesas fueron revoluciones que cambiaron los sistemas económicos y que se oponían al proceso del capitalismo. Pues bien, antes que nada, pues yo le daré una explicación breve antes de ponerle un video que le sintetizará por completo este tema de las revoluciones burguesas. Pues bien, estas revoluciones burguesas, para poder tener un contexto de dónde parte todo esto, tenemos que dirigirnos hacia la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Si este fue un conflicto bélico que ocurrió en Francia en 1789, donde fue un conflicto bélico, pero más político que económico, donde se cambió el contexto histórico de político de Francia, donde ya el pueblo llano se opone a los beneficios de la corona, se opone a un sistema monárquico y quiere un sistema democrático y parlamentario. Pues bien, ¿por qué la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa es
la madre de estas revoluciones burguesas. Por lo tanto, otras revoluciones que le siguen, entonces a esta revolución francesa son la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial. ¿Ustedes sabían que hay dos revoluciones industriales? Bueno, sí, una parte. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial? ¿Cuál es la diferencia? En la primera trataron de resolver el conflicto social, pero no pudieron. En la primera estaban tratando de resolver la economía social, pero ya en la segunda ya estaba resuelto, supongamos. Pues bien, la revolución industrial no eran que para resolver los problemas sociales, sino porque la revolución industrial se le dice revolución porque revolucionó el mundo, revolucionó el contexto histórico-cultural, porque entonces comienza a manufacturarse excedentes con la máquina de vapor, con la invención de la máquina de vapor. Ya la creación de zapatos, de telas, ya no es el hombre que hace el tejer, el hilar, ya no se hace uno por uno, sino que se hace con un motor de vapor que puede generar excedentes, que puede generar múltiples cantidades. Entonces, esta revolución cambia por completo el contexto social histórico de la humanidad, porque los campesinos quieren emigrar a la ciudad en busca de oportunidades. Esas oportunidades son empleos. Entonces ahí comienzan a generarse los cinturones de pobreza, porque cerca de las fábricas comienzan a mudarse un sinnúmero de personas en condiciones sociales un poco, si decirse, paupérrimas, donde comienzan a generarse enfermedades, problemas sanitarios, etcétera, etcétera. Todo eso lo trae la revolución industrial. Y también la revolución industrial es el boom del capitalismo. Entonces, luego de esta revolución industrial, o sea, la revolución francesa parte con ideales, con ideologías como la ilustración y el humanismo, especialmente la ilustración. Entonces, la revolución industrial pues viene de la mano con la ilustración, el positivismo, pero entonces a la vez llega el conservadurismo, donde personas se oponen a dicho sistema porque trae consigo pobreza, etcétera. Entonces la plusvalía, que es los excedentes, las ganancias de dichas fábricas, solamente benefician a los ricos, mientras que el proletario, o sea, el trabajador, pues simplemente se queda con un mal sueldo y condiciones de salud muy desfavorables. Entonces, la segunda revolución industrial, dígame, Karina, ¿qué se puede decir entonces? ¿Qué marca la segunda revolución industrial? ¿Qué fue? Que ya no se trabajaba como con máquinas de vapor, sino que ya se trabajaba con el petróleo y esas cosas así, etc. Excelente, muy buenas respuestas, Karina. Pues claro que sí. Esta segunda revolución industrial, la primera tuvo su boom, su auge en 1760, mientras que en 1870, un siglo después, la humanidad trasciende por completo. ¿Por qué? Porque comienzan unos adelantos científicos que son relevantes para la vida, como es la invención del avión, la invención del teléfono, la invención de los automóviles, la invención del avión, donde ya la comunicación intracontinental y de un lugar a otro se hacía más simple. Y el mundo estaba cada vez más interconectado, entonces la manufactura y todo eso cada vez había más. Y había entonces mucho más maquinarias para generar excedentes y desatar de una forma monstruosa el sistema capitalista. Este sistema capitalista, ¿qué tú entiendes, Karina, por sistema capitalista? ¿Qué es esto? Yo entiendo que el sistema capitalista tiene que ser un argumento
algo que tenga que ver con... No le llega. No entiende. Pues bien, el sistema capitalismo es el sistema por el que estamos viviendo, donde cualquier persona con una idea de negocio puede lanzarse al mercado. Entonces, por medio de estas maquinarias, de dichas revoluciones, de tantas facilidades, y más ahora que estamos conectados con la internet, con la web, con los procesos de globalización, pues cualquiera puede vender cualquier producto en cualquier lugar del mundo. Gracias a la globalización, y es el capitalismo, es la facilidad de emprender, pero dicho capitalismo pues genera ciertas desigualdades sociales, porque quien no tiene capital para invertir, pues no tendrá un buen éxito en el mercado. Pues bien, ahora le voy a colocar un video para que se cree un concepto de cómo pasó todo esto sobre la revolución francesa y la revolución industrial, para que así ustedes puedan tener un concepto y lo escriban en su cuaderno, y luego vamos a crear un debate donde vamos a confrontar las ideas de sus compañeros y sus ideas. Ok, vamos a ver el video. Dos acontecimientos marcan el surgimiento de la sociología, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera de ellas, la Revolución Francesa, 1789-1819, nutrida por las ideas de la Ilustración, marcó el fin del feudalismo, y con ella caducó la forma como estaba organizada la sociedad durante la Edad Media. Además, significó el fin del absolutismo como forma de gobierno, dando lugar a la conformación del Estado moderno. Las causas de este acontecimiento las podemos explicar porque Francia se encontraba dividida en 3 estados. Primer estado, conformado por el clero dueño de grandes riquezas y privilegios, que incluso estaban exonerados del pago de impuestos, pero exigía el diezmo. Eran poseedores de enormes extensiones de tierras, que convertían en el más grande terrateniente de Francia. El bajo clero, por su parte, de modesta condición, ejercía su misión en provincias y estaba mucho más ligado con el pueblo. Segundo estado, la nobleza, dividida en gran nobleza, poseedora de enormes riquezas. También forman parte la pequeña nobleza que residían en provincias y con menores recursos. Tercer estado, o estado llano, compuesto por la gran mayoría de población, carecía de privilegios. La burguesía, comerciantes, dueños de fábricas artesanales, disfrutaba de bonanza económica. Sobre el estado llano recaen los impuestos. La habilidad de los representantes. Luis XVI tuvo que ceder ante los acontecimientos, invitando a que sesionaran juntos los 3 estados. Fue así que surgió la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1791, de tendencia monárquica, sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como igualmente la existencia de 3 poderes: legislativo. Pues bien, chicos, continuamos con la clase. Pues anteriormente pues les desglosé todo lo que trataba con la revolución industrial. Ustedes apreciaron todo lo que decía el video sobre dicha revolución. Entonces, a partir de esto, ustedes se crearon un concepto. Pueden pasar adelante, por favor, para que exprese todo lo aprendido por medio de mi explicación y por medio del video que sintetizó de una forma más amena dicho. Pues bien, Karina, según ya lo he explicado según la explicación que yo di y según lo que usted pudo apreciar del video, explique entonces a toda la clase qué concepto usted pudo crear a partir de dichas explicaciones. Bueno, yo entendí que las revoluciones
burguesas, Ujú. según lo visto en el video, fueron revoluciones sociales donde se centraban en la transformación entre los modos de producción y sistema capitalista. La Revolución Francesa luego juega un papel muy importante, ya que en esta revolución cambió el contexto político de Europa con la democracia y así las burgueses tienen oportunidades en lo político. Luego, en Gran Bretaña surge la revolución industrial. Muy bien, Karina, tu concepto que tú creaste a partir de los temas dados. Pues bien, en modo de cierre, pues le diré que las revoluciones burguesas fueron revoluciones que tuvieron, que tuvieron como escenario el continente europeo, donde hubieron numerosas transformaciones políticas y sociales que transcurrieron en vía para desarrollar el proceso de capitalismo y de industrialización, y también de los procesos políticos donde ya inmediatamente se abole el antiguo régimen, donde habían reyes y esos sistemas tan tradicionales que eran muy poco parlamentarios y democráticos. Entonces, en vista de todo esto, ¿usted me puede decir dónde surgió o cuál fue el escenario, cuál fue el país, dónde ocurrió la Revolución Francesa? En Francia, ¿Y la Revolución Industrial? en Bretaña. En Gran Bretaña. En Bretaña. Entonces, ¿qué se puede decir entonces de la Revolución Industrial? Gracias a ella que tenemos, gracias a la Revolución Industrial, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que gracias a eso tenemos un proceso industrial, manufactura y esas cosas así. Okay, gracias a la Revolución Industrial, primera y segunda, pues podemos tener las industrias, los procesos de manufacturas y todas esas transformaciones económicas y sociales que surgieron a partir de dicha revolución industrial. Y también luego de dicha revolución industrial surgieron unas cuantas problemáticas. Y ahora bien, las preguntas metacognitivas. ¿Para qué nosotros aprendemos esto? Bueno, eso nos sirve para un futuro, pues si uno va a una compañía o nos preguntan de que tiempo atrás, ¿ustedes supieron de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial? Y uno poder responderle esa cosa que ellos no preguntaron y tener una respuesta exacta para la pregunta. Exactamente. Y también, para más que nos pregunten, también sería que podamos entender la sociedad, los procesos sociales, cómo surgieron, cómo repercuten, cómo nos modifican nuestra realidad. Y también, ¿cómo podemos aplicar este tema de las revoluciones burguesas en nuestra vida cotidiana? Bueno, uno lo aplica en momento exacto, en donde estemos platicando con una maestra, si nos pregunta de eso, poder responderle. Y es bueno también aprenderlo porque necesitamos saber sobre lo que sucedió años atrás en nuestro país y esas cosas así, etcétera. En nuestro país no tenemos que saber esos hechos porque nuestra sociedad, o sea, la historia algunas veces es cíclica y estos fenómenos, estas revoluciones burguesas pueden, un ejemplo, pasar hoy día con las revoluciones tecnológicas que tenemos. Estamos en la era de la tecnología, por lo tanto pasamos un proceso de globalización y un fenómeno de revoluciones
tecnológicas. Entonces, toda esa forma de esta revolución tecnológica ha cambiado de una forma trascendental nuestro día a día y nuestra vida cotidiana, ya que con un teléfono podemos tener todos los artefactos que anteriormente teníamos que utilizar con una cámara de video, un porta CD, etc. Entonces, pues bien, de tarea les voy a dejar que investiguen qué fue los ideales liberalista y conservadurista. También para que investiguen cuáles fueron los adelantos científicos más trascendentales que tuvieron participación en la primera y en la segunda revolución industrial. Ha sido un placer compartir con ustedes y espero que hayan entendido de una forma muy concreta todos estos temas. Que tengan feliz resto del día. Gracias.